Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Recordamos ese pasaje en Salmo, en el capítulo 133 que dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Más abajo dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio de Marcos, capítulo 8. Desde el versículo 22. Pero antes de entrar de lleno en la Biblia, yo quisiera preguntarles: ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros alguna vez hemos visto una película 3D? Ya es un poco más común ver películas 3D. En el momento en que a mí me hicieron esta pregunta no era tan común, pero ya es un poco común ver películas 3D. Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto películas 3D? Levanten su mano a ver quién ha visto películas 3D alguna vez. Ok, perfecto. ¿Y quién ha visto películas 3D sin tener gafas 3D? Yo también, Patricia, también lo he hecho. Y sí, yo en una oportunidad estaba en un entrenamiento misionero en Venezuela llamado Misión Global, y la persona que estaba llevando el entrenamiento puso era mi intención colocar un video en la pantalla de un video cualquiera 3D, una película o una fracción de una película 3D. Y él nos colocó el video, todos vimos el video, y al terminar el video pues nos preguntó qué habíamos visto, qué nos parecía el video, y todos concordamos en que no habíamos visto prácticamente nada porque la mayoría de las cosas se ven borrosas. Luego él nos dice que saquemos debajo del asiento, saquemos las gafas 3D, cada uno tenía unas gafas 3D para ponérnoslas y volver a ver el video. Y luego que vimos el video, entonces ahí sí pudimos disfrutar de los efectos especiales que tenía el video. Por supuesto, la diferencia es notable. Y quiero hacer este anexo a esta ilustración. En el versículo 18, Jesús les pregunta: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Y les pregunta: ¿y no recordáis? Les pregunta Jesús a los discípulos. Vamos a orar. Padre, en esta tarde gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu presencia, en tu iglesia, en tu casa, Señor, aprendiendo, adorándote y entregando nuestras vidas como una sola iglesia a ti, Señor. Señor, yo te pido que me uses como un instrumento tuyo, que hables a través de mí, Señor, que sean tus palabras llegando a nuestros corazones, y que esta enseñanza podamos aplicarla también a nuestro día a día, a nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo y donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, amén. Perdón. Entonces vamos al capítulo 8. La semana pasada vimos con el hermano Pedro, con el pastor Pedro, vimos los primeros 21 versículos del capítulo 8. Y vimos cómo Jesús les enseñó a través del milagro de los 4,000, de la alimentación de los 4,000. Y cómo también les advertía sobre que había que tener cuidado con la levadura de los fariseos. Y esta frase que les dije ahorita antes de la oración, quiero que la tengamos presente, porque va a ser como un enlace entre la historia que está hasta el versículo 21 con lo que viene a partir del versículo 22. Y él les dijo: teniendo ojos no veis, y teniendo oído no oís. Y les dice otra vez: y no recordáis. Vayamos al versículo 22. Y dice el versículo 22: vino luego a Betsaida, y le trajeron a un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo.
Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entréis en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a los discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros dicen que eres Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no le dijesen esto de él a ninguno. Seguimos. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después del tercer día. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Tome su cruz, en otra versión, en Lucas dice: tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Como hemos visto a lo largo del capítulo 8, que Jesús andaba con los discípulos, pues el versículo 22 empieza también con la sanación de un ciego, el ciego de Betsaida. Y dice el versículo que entrando a Betsaida, o cuando ya estaban en Betsaida, le trajeron para que lo tocase. Recordemos que en el contexto se había regado, se había esparcido por todo Galilea y en las aldeas y ciudades donde iba Jesús, la fama de Jesús. Recordemos que anteriormente la fama había llegado a los oídos de Herodes. Y oyendo esto, los amigos de este ciego pues lo llevaron delante de Jesús para que Jesús lo tocara. Un punto de reflexión aquí es: ¿qué hacemos nosotros para llevar a otros delante de Dios? ¿Cuáles son las personas que nosotros llevamos delante de Dios para que Jesús los toque? Un punto resaltante en esta historia es que solo en Marcos es donde se toca la sanación de este ciego. Solo Marcos hace referencia de este ciego en Betsaida. Pero lo que realmente nosotros vamos a estudiar hoy es, como dice el versículo 23, y tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Versículo 24, y él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fuera establecido y vio de lejos claramente a todos. Vamos a enfatizar, o primero vamos a aclarar lo que no está diciendo Marcos acá. Marcos no está diciendo que el ciego necesitaba que Jesús lo tocara 2 veces para ser sano. Marcos no está diciendo que el poder de Jesús es limitado.
Marcos no está diciendo que Jesús hace una obra incompleta o que no la culmina. ¿Ok? Aclaramos este punto primero. Jesús le toca, le pregunta qué ve, dice que ve borroso, en nuestras palabras, dice que ve hombres como árboles pero que van andando. Y luego lo toca de nuevo en sus ojos y es restablecida su vista. Si nosotros nos centramos a estudiar detenidamente el capítulo 8 de Marcos, vemos algo que a lo mejor a simple vista podemos pasar por alto. Y era qué sucedía entre los discípulos. ¿Qué pensaban los discípulos? ¿Qué había en el corazón de los discípulos? Y eso lo vamos a aclarar más adelante. La realidad es que esta sanación en proceso, por llamarlo de esta manera, hacía reflejo de lo que estaban viviendo en ese momento los discípulos. Y por eso más adelante Jesús les hace la pregunta: ¿quién dicen los demás que soy y quién dicen ustedes que soy? Jesús llevó al hombre a un lado o fuera de la aldea. ¿Por qué razón? ¿Qué podemos pensar de que Jesús no sanara en el centro de la ciudad donde estaba o donde lo habían llevado? ¿Por qué se lo lleva lejos? Habían varias razones. Recordemos que cuando Jesús inicia su ministerio público, sus principales seguidores piensan que su reino es un reino político, que el reino que Jesús venía a ejercer era un reino político, era de poder, venía a sacar a los fariseos y quedarse él con el trono de David, cosa que no era así. Y todavía en este aspecto, todavía en este punto, luego de 2 años y medio aproximadamente de Jesús andando con los discípulos, vamos a ver más adelante que ese seguía siendo el pensamiento de los discípulos. Jesús lo lleva afuera y habla con él. Esto hace también una comparación. Recordemos que Jesús lo lleva afuera, pero Jesús no andaba solo. A Jesús le seguían personas y también le seguían sus discípulos. Y eso le hacía un reflejo de la relación que tenía Jesús con los discípulos, de que Jesús se dedicaba a ellos uno por uno. Vamos a ver que en este pasaje Jesús se dedica directamente a Pedro. Luego dice el versículo 26, y le envió a casa diciendo: no entréis en la aldea y no le digáis a nadie sobre lo que ha pasado. No habléis con nadie. Esto ya lo hemos visto antes en otros milagros, de que Jesús, una vez que sana a la persona necesitada, le pide: vete a tu casa y no cuentes a nadie. Vete a tu casa y no digas nada. La fama de Jesús crecía y crecía día a día, y esto podía crear una falsa esperanza en las personas que le seguían respecto al tipo de poder y de dominio que iba a traer Jesús. Entonces, creemos que esta acción de Jesús, decirle: vete a tu casa, ve en paz, no cuentes nada, no le digas a nadie, estaba enfocado en esto, en que no creciera una falsa esperanza de cuál era el verdadero propósito de Jesús en sanar, en estar aquí y en establecer su reino. Al final del capítulo 8 vamos a ver claramente cómo esto toma forma. Vamos a ver claramente cómo, una vez más, después de 2 años y medio, aproximadamente 6 meses antes de la muerte y resurrección de Cristo, todavía los discípulos pensaban que él simplemente era un hombre bueno.
Pensaban que simplemente era un hombre de Dios. Si hay algo claro en estos primeros pasajes, que lo vamos a ver en la confesión de Pedro, y es que los discípulos, y hablamos de Pedro porque fue que habló en nombre de los discípulos, no veían con claridad quién era Cristo. En su pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Pedro sale de primero. Yo sería un poco como Pedro, yo saldría así de primero a responder, pero no había claridad. Antes de esto no había claridad de quién era Jesús para ellos. Y vamos a ver por qué. Yo creo que los discípulos no tenían puestas las gafas 3D para ver lo que Jesús estaba haciendo. Y lo veo clarito cuando en el versículo 18 Él les dice, y lo recordamos una vez más, ¿y no recordáis lo que he hecho? ¿Qué les había mostrado Jesús? Les había guardado de la tempestad en el capítulo 4. Le dio libertad al endemoniado de Garadeno en el capítulo 5. Sanó la hija de Lázaro también, de Jairo en el capítulo 5. Sanó a los enfermos de Genesaret en el capítulo 6. Alimentó, multiplicó los panes y los peces en el versículo 6 también. Dio a comer a 4,000 personas también en el capítulo 8. Y ellos veían que simplemente era un hombre bueno. ¿Cómo estamos viendo tú y yo a Jesús? ¿Cómo estamos nosotros viendo día a día nosotros a Jesús? ¿Lo estamos viendo como un hombre bueno, enviado por Dios, que hizo milagros? ¿O tenemos puesto nuestras gafas 3D? Eso no quiere decir, hermano, lo aclaro, que vamos a andar con las gafas 3D viendo los efectos especiales que Dios hace hoy. Eso se entiende. Pero sí que debemos tener devoción delante de Dios, que debemos de buscar a Dios diariamente. Nuestro devocional, nuestra lectura de la Biblia. No está mal que necesitemos nuestras gafas 3D. No está mal. No está mal que en determinadas ocasiones necesitemos ver ese Dios. Lo importante es que nos demos cuenta de que si estamos viendo a Jesús como un hombre cualquiera, como un hombre bueno, que hizo milagros, que multiplicó los panes y los peces, que sanaba enfermos, pero tenemos que ver a Dios, tenemos que ver a Jesús como Dios mismo. Y era lo que Él estaba buscando en los discípulos. Era lo que Él estaba buscando. Seguimos, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy? Y lo que ellos responden aquí no está del todo mal. Había un entendimiento de que Jesús era enviado por Dios, que era un hombre de Dios. No está del todo mal lo que estaba diciendo, lo que le respondían los discípulos de lo que decían los demás acerca de Jesús. Le dicen, uno eres Juan el Bautista, el otro dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Y entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Era la respuesta
que estaba buscando Jesús. Es el Cristo. En Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no era lógico que Jesús hiciera estas preguntas porque había cierta lentitud. Recordemos que el ministerio público de Jesús duró alrededor de 3 años y el tiempo se estaba terminando, el tiempo de ese ministerio público, y era lógico que Jesús pues hiciera estas preguntas a los discípulos porque había cierta lentitud respecto a lo que las personas pensaban de él. Sabemos que muchas personas, no dentro de los discípulos, pero sí dentro de los seguidores en general, que eran alrededor de 120, 150 personas, a veces mucho más, le seguían por alimento. Le seguían por una necesidad. Necesidad que usó Jesús para poner a prueba la fe de los discípulos. Ya ha llegado la hora, hace tanto que nos siguen. ¿Qué hacemos? Bueno, Señor, despáchalos. Vamos a despacharlos y darles de comer es como 1 año de salario. Vamos a despacharlos y Jesús muestra lo que quería enseñarles en el momento. La confesión de Pedro es el punto más exacto de lo que Jesús estaba buscando en este pasaje dentro de la unión de los discípulos. En la primera parte del Evangelio de Marcos, vemos cómo Cristo predicó e hizo de los milagros que llevó a cabo. Pero había llegado el momento de ver qué había producido eso en ellos. Jesús pudo haberle preguntado a los discípulos, mira, ¿qué dicen los demás de las enseñanzas? ¿Qué dicen los hombres sobre las enseñanzas que yo doy? Sobre el ciego que acabamos de sanar. Sobre las parábolas. Sobre la alimentación de los 4,000. Pero la pregunta de Jesús era directa y clara al corazón de los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Yo no puedo imaginar hoy que Jesús nos pregunte directamente a los ojos, nos pregunte, William, ¿quién dices tú que soy? Norville, ¿quién dices tú que yo soy? Tanta gente que conoce a Norville en su trabajo. ¿Qué estás mostrando tú que yo soy? Fueron preguntas que fueron directo al corazón de los apóstoles. Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era la tierra, Cesarea de Filipo era la tierra de donde había nacido Pedro y Andrés. Era una tierra conocida por ellos. Pero si vemos un poco el contexto histórico de Cesarea de Filipo, era un territorio gentil, habían personas de religiones paganas, donde de hecho el nombre de Cesarea viene de cuando muere César, y entonces hacen a César un dios. La llegada de Jesús a Cesarea de Filipo ya estaba anunciada previamente. Y eso lo vemos en el capítulo 9 de Isaías,
Vamos al capítulo 9 de Isaías. Dice el versículo 1 y 2, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de la que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ya había sido anunciada la llegada de Jesús a Galilea, la tierra de Pedro y de Andrés, de Jacobo, cuando el contexto de la ciudad era una ciudad completamente pagana, donde había rechazo de Cristo, donde había rechazo de lo que Jesús estaba haciendo en el momento. Esto era una completa preparación que estaba haciendo Jesús con los discípulos. Era una completa preparación que Jesús estaba llevando con Pedro y que estaba llevando con los discípulos. Pero entramos en que Jesús anuncia su muerte, y esto, aquí nos vamos a tener un poco más. Esto es un poco, para el cerebro de los discípulos, esto era un poco contradictorio. En el versículo 31 comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y que resucitara el tercer día. Esto les decía claramente, no había ni una coma de delicadez de Jesús en hablarle. No les está diciendo, miren, posiblemente voy a morir, posiblemente voy a ser desechado por los ancianos y por los escribas, posiblemente vaya a la cruz. Entonces les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Este mismo Pedro salido, como decimos en Venezuela, este mismo Pedro asomado, como decimos coloquialmente, que había dicho, tú eres el Cristo. Ahora le dice, no, Señor, tú no vas a morir. O sea, como tú me vas a decir ahora, después de todo lo que nosotros hemos abandonado, que tú vas a morir. Yo me imagino el cerebro de Pedro tratando de, como cuando un motor se queda sin aceite y empieza hasta que se tranca. Me imagino Pedro tratando de digerir como que, pero ¿cómo hacemos ahora? Primero, nos hablas de un reino que va a llegar, que va a estar aquí, que el reino de Dios se ha acercado, que ya está, y ahora que vas a morir. No veían claramente quién era Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy?
Esa pregunta es más como que, ¿están ustedes seguros que yo soy el Cristo? Señor, pero ya vamos con calma. Comenzó a reconvenirle, Señor, pero ya tú estás seguro de lo que nos estás diciendo, porque a nosotros después nos van a perseguir.